Un saludo para toda la audiencia que se conecta con nosotros de El Espectador. Les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Entrevistas El Espectador, un formato en el que estamos hablando con personajes de diferentes espacios políticos, judiciales, culturales, para entender un poco las coyunturas del país. En este episodio vamos a entrevistar a Paloma Valencia. Ella es senadora por el Centro Democrático, una lideresa de la oposición en este gobierno del presidente Gustavo Petro y además que cumple un papel fundamental en la reforma a la salud que está estancada nuevamente en el Congreso y que además es una de las piezas fundamentales para el petrismo. Con ella vamos a hablar sobre reforma a la salud, oposición, elecciones, política y bueno, seguramente sobre otros asuntos que surjan en la conversación. Bienvenida, senadora, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, muchísimas gracias por esta invitación, me pongo feliz de poder tener esta conversación y de que hablemos de los grandes temas de Colombia que necesitan tintos y conversaciones largas. Bueno, aquí ofrecimos tinto, agua y aromática para elegir. Pero bueno, justamente venimos de una conversación muy importante que fue el tinto que se tomó el expresidente Uribe, el presidente Petro y líderes tanto del gobierno como del Centro Democrático, pero además voceros del gremio de la salud que estuvieron presentes en esa discusión en la Casa de Nariño, que fue hoy es 24, que fue el 23 de noviembre. En esa discusión un poco lo que se pretendía era hablar sobre por qué está tan trabada la reforma a la salud, si hay puntos comunes en los que quizás la oposición y el gobierno pueden llegar a estar de acuerdo y bueno, mirar en qué podría llegar esa discusión en el legislativo. Lo primero que quiero preguntarle es, un poco el resultado de la reunión es que no hubo acuerdos, no hubo consensos. ¿Qué fue lo que pasó para que eso no sucediera? Aunque, claro, usted desde el principio, desde que llegó a la reunión, dijo y fue muy clara, pues en decir, nosotros no venimos a acordar ni a ceder en nada. Pero entonces, ¿qué fue lo que se discutió? Yo creo que en Colombia tenemos que distinguir la intencionalidad de lo que uno quiere hacer con los mecanismos con los que los hace, ¿cierto? No porque usted quiera hacer una cosa, la ley está llevándolo a que eso pase. Yo veo que el presidente Petro tiene dos intenciones que son loables. La primera, lograr un sistema preventivo de salud, es decir, que los colombianos tengamos atención a nuestra hipertensión, a los exámenes ginecológicos de las mujeres, de próstatas de los hombres a tiempo, porque es muy distinto el tratamiento de una cosa que se descubre a tiempo que una cosa que se descubre tarde. Pero eso no implica destruir el sistema. Si el presidente Petro quiere hacer prevención, que aumente la UPC de prevención, que montemos mecanismos para llevar esa salud preventiva sin desbaratar lo que hay. Lo segundo, el presidente Petro dice el sistema de salud falla en las regiones apartadas de Colombia. Todos estamos de acuerdo con eso. Él dice, necesitamos salud digamos, en la periferia de los centros urbanos de Colombia. Todos estamos de acuerdo con eso. ¿Sabe qué necesita? No necesita destruir el sistema de salud, necesita invertir en los centros de salud, en la construcción de hospitales, en hacerle ofertas para que haya médicos que vayan a esas regiones, en montar con internet satelital telemedicina en las regiones apartadas. No necesita destruir el sistema de salud. Entonces, yo lo que veo es que el presidente quiere unas cosas, pero cree que para lograr esas cosas hay que arrancar destruyendo el sistema de salud. Nosotros, ¿qué le hemos dicho? Cuide lo que hay, porque lo que hay funciona bien. En medio de todas las dificultades del sistema, nosotros tenemos un sistema que con poquitos médicos, poquitas enfermeras, poquita plata, con un déficit de 16.000 especialistas, produce unos resultados similares a los que tienen países desarrollados. Entonces, ahí no había acuerdo en el sentido de la reforma, porque es que la reforma destruye el sistema. Ahorita hablaremos de los problemas que tiene la reforma, pero fundamentalmente nosotros no podemos ponernos de acuerdo en que para lograr dos objetivos loables, buenos, tengamos que arrancar destruyendo lo que hay. Un poco entonces lo que pretende el gobierno es empezar de cero, según le entiendo. Claro, porque ellos lo que quieren es destruir el sistema de aseguramiento que tiene Colombia. ¿Cómo funciona el aseguramiento en Colombia? Y esto es importante que los ciudadanos lo entiendan. A veces la gente dice, es que en Colombia la salud es privada. No es verdad. En Colombia tenemos un sistema mixto. Usted puede tener aseguradores privados, como Salud Total, Sanitas, Sura. Pueda tener aseguradores mixtos, como la nueva EPS, donde hay capital privado y público. Hoy en día tiene el control el Estado, porque el gobierno del presidente Petro, a través de la intervención de Sabia Salud y sobre todo de Confenalco Antioquia, logró ese voto
y logró que las cajas de compensación le cedieran el control al gobierno. Y tiene también EPS absolutamente públicas, como fueron Caprecom, entre otras, que ¿qué les pasó? Se quebraron porque la politiquería se la robó. Entonces, el aseguramiento en Colombia tiene una característica, es que puede ser público, privado o mixto, y tiene otra característica, es el ciudadano el que decide en dónde quiere estar. Ese ciudadano que dice, a mí no me gusta que hagan negocios con mi salud, váyase a una EPS pública. El ciudadano que quiere su servicio privado o mixto puede escoger, y creo que eso es muy importante. Y ese es el primer cambio que propone el gobierno, es todo el aseguramiento va a estar a cargo del Estado, es decir, a todos nos van a pasar a Caprecom. Y eso, pues inmediatamente a usted le tiene que sonar mal, porque el aseguramiento que ha prestado el Estado en estos 30 años de construcción del sistema ha sido pésimo, se lo han robado los politiqueros. Entonces, a nosotros sí nos preocupa mucho que la plata de la salud pase ahora a ser controlada por la politiquería. A mí hay algo que me surge y es un poco uno veía como una intención del gobierno de llegar a un acuerdo, ceder, encontrar puntos comunes. En la reunión, ¿ustedes vieron eso? ¿Vieron esa intención de pronto de ceder y darles la razón en algo para lograr que de ahí saliera algún resultado? No, yo no vi esa intención del gobierno de ceder, todo lo contrario, el presidente Petro fue muy claro en decirnos que si la reforma no pasaba, él la volvía a radicar, que si pasaba y la Corte Constitucional la tumbaba, él la volvía a radicar, y que si nosotros lográbamos que no pasara en este gobierno, en el siguiente gobierno progresista se presentaría nuevamente. Luego yo no vi, digamos, voluntad de cambio, pero yo creo que el diálogo, independientemente que usted no logre acuerdos o alguien vaya a ceder, es importante para el país, porque nosotros venimos de lo que vivió, digamos, el gobierno anterior, que yo creo que no es un buen ejemplo de lo que debe ser la democracia. Una democracia asolada por paros, por cantos de echemos al presidente, yo creo que no sirve. Porque un gobierno que va a durar 4 años, al que usted le pone solamente palos en la rueda, que le hace el ambiente ingobernable, pues no le conviene al país. Porque supóngase que gana otra persona en el siguiente gobierno, entonces el partido se dedica a hacerle ingobernable el país. Y entonces, ¿cuándo vamos a avanzar? Yo creo que uno tiene que tener unos diálogos francos, firmes, fuertes, ¿no? Respetuosos, pero tratar de que en algo nos pongamos de acuerdo, aunque no vayamos apudiéndolo, pero hay que generar las condiciones para que este país pueda gobernarse con oposición, pero con calma. ¿Usted cree que al presidente Petro lo han dejado gobernar? Y se lo pregunto por lo que está diciendo y porque, por supuesto, desde ese sector dicen que no, que le han puesto palos en la rueda, la oposición, las cortes. Yo creo que al presidente Petro lo han dejado gobernar. Lo que pasa es que ellos confunden dejar gobernar con ser emperador. El presidente Petro cree que porque uno es presidente entonces está libre de todas las restricciones del poder. Y el poder tiene contrapesos, el poder tiene límites. Así es el poder democrático. Pero si usted me pregunta, yo creo que las circunstancias del presidente Petro son muy distintas a las del presidente Duque. ¿En qué? En que al presidente Duque cada vez que él decía algo había un paro que acaba con medio país. Y eso hace muy difícil que usted pueda tomar cualquier decisión. Senadora, cuando ustedes, con base en estos argumentos que usted me expone acá y que sé que expuso en la reunión, le dicen al gobierno que retire la reforma, bueno, usted ya me dijo, ellos dijeron la vamos a volver a presentar en esta, en la otra y en la que sigue, pero además en algún momento ellos les plantean a ustedes retirar la propuesta que tienen ustedes andando en el Congreso. Nosotros no le pedimos retirar la reforma, se lo pidieron el doctor Andrés Vecino, que es un especialista en sistemas de salud, un doctor muy importante, profesor de la Universidad Johns Hopkins en los Estados Unidos, que se dedica a estudiar sistemas de salud, y se lo pidió el doctor Campillo, que es el representante de Pacientes Colombia. El gobierno pues dijo que no, ellos no nos pidieron retirar la nuestra, atendieron a todo esto que les estamos diciendo, pero yo creo que pues, mi esperanza es que algunas de estas cosas les queden dando vueltas, porque yo creo que yo no quiero cuestionar la intencionalidad del gobierno, ¿sí? No la quiero cuestionar. Yo presumo que ellos tienen buenas intenciones y que quieren una mejor salud. Pero cuando usted va al detalle de lo que han hecho, pues es desastroso. Le voy a contar una última cifra que yo creo que es espeluznante. Los CAPS. ¿Cuánto cuestan los CAPS?
Si usted los pone a precios de bodega, de 1.000 metros, sin ponerle ningún equipo, le estoy diciendo espacio. El espacio, entre 33 y 40 billones de pesos, billones. ¿De dónde van a salir? Pero más allá de eso, cada CAP tiene que tener una gente que atienda. ¿Cuánta gente le quiere poner al CAP? ¿10 personas? ¿20 personas? Mínimo. Van a hacer una nómina nacional. Si son 20 personas por cada CAP y son 20.000 CAPs en Colombia, pues usted está hablando de 200.000 empleados. 200.000 empleados. Y si cada CAP, como ha dicho el presidente, tiene 10 grupos de los de médicos y enfermeras que van a salir a caminar por todo Colombia, y cada grupo tiene 10 personas, usted está hablando de otros 200.000 empleados. Estamos hablando de la creación de 400.000 puestos burocráticos. Yo pregunto, ¿y los van a controlar las alcaldías? ¿Usted cree que van a contratar los mejores médicos, las mejores enfermeras o los amigos de las campañas? Es una pregunta que los colombianos nos tenemos que hacer, que es la salud de todos. ¿Y el gobierno qué responde cuando, digamos, hay observaciones puntuales sobre eso? Por ejemplo, ahí el presidente dijo hay que combatir que los hospitales, y hablando de los de salud, los CAPs, se los tomen la politiquería. Yo digo, no hemos podido hacerlo hasta hoy, porque se les parece que lo vamos a poder hacer mañana, si hoy los hospitales públicos están tomados por la politiquería. Entonces él decía, no, el ministro decía, los hospitales públicos en Colombia están quebrados porque las EPS no les pagan. Yo le dije, esa es una verdad muy a medias, porque la realidad es que los hospitales públicos están quebrados por la cantidad de contratistas que les meten los alcaldes y gobernadores. Cuando uno va a ver las intervenciones de los hospitales públicos, lo que encuentra es que hay un hospital del departamento del Tolima llegó a tener 3.000 supernumerarios al mes, que no hacían nada, recibían el sueldo. Usted va a un pueblo de Colombia, el otro día estaba en un municipio que yo quiero mucho y les dije, este hospital tan bonito, ¿qué tal? Me dijeron, tiene 200 empleados, Paloma. Le dije, caramba, pero los atienden como reyes. ¿De primer nivel o...? De primer nivel. Y le dije, pero los atenderán como reyes. Me dijeron, un médico y 2 enfermeras. Y los otros 197, ¿quiénes son? Los amigos del alcalde. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con las decisiones que se toman. Tiene que no solamente tener buena voluntad, sino tener malicia para entender cómo funciona este sistema y por dónde es que se nos cuela la corrupción. El sistema del gobierno es un sistema que es un colador para que se lo roben. Senadora, quisiera preguntarle, además creo que fue una petición específica del gobierno del ministro de Salud, y es, frente a estas discusiones que faltan en el Congreso, ¿ustedes como oposición van a seguir rompiendo el quórum para, digamos, hacer que la reforma no avance o se van a ir a voto limpio? No, nosotros tenemos que usar todas las herramientas para evitar que la reforma pase. Yo no le puedo decir a los colombianos, mire este desastre de reforma, que le va a burocratizar la salud, que se le va a ir la plata en burocracia. Mire una reflexión final sobre los problemas de la reforma. Yo ya le conté que Colombia tiene poquitos médicos, poquitas enfermeras y un déficit de 16.000 especialistas. Y el presidente Petro quiere que los especialistas y los médicos y las enfermeras salgan a caminar por todo el territorio para buscar a los pacientes. ¿Quién va a quedar en el hospital? ¿Quién va a quedar en los CAPs? Si es que no hay más médicos. Entonces dicen, hay que formar más talento humano. Ok, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Sabe cuánto se demora formar un médico? 10 años. Sí. Entonces, ¿para cuándo? Y el régimen de transición de este gobierno es de 2 años en esa reforma. ¿Dónde van a estar los médicos? Yo me lo pregunto. ¿O es que nos van a traer médicos cubanos y venezolanos y médicos, o van a nombrar unos amigos como equipos médicos? Son las preguntas que uno tiene que hacerse. Entonces, si yo le estoy diciendo, y yo oigo todas estas cosas y las miro y digo, obviamente esto destruye la salud de los colombianos, pues usted me pregunta, ¿qué armas va a utilizar para evitar que eso pase? Todas. Y si se nos ocurre alguna en el camino, inhabilidades, recusaciones, demandas, tutelas, todas. Todas, porque uno no puede dejar que una reforma que destruye el sistema de salud, así tenga buenas intenciones, pase. Para cambiar un poco el tema de la reforma a la salud, justo el día que ustedes estaban reuniendo,
casi que minutos antes de que usted llegó a la Casa de Nariño, pues el presidente anuncia la salida del cargo de Danilo Rueda, el comisionado de paz, que además para ustedes ha sido un personaje muy polémico en el gobierno y pues también es un poco la cabeza de la política de paz total que es tan importante para el petrismo. Para usted, ¿eso qué significa? Además, porque sé que ustedes habían pedido la renuncia, la renuncia o la salida de Danilo Rueda en varios momentos, pero además, ¿usted cree que la paz total está en crisis? Yo digo que en buena hora sale Danilo Rueda, ya era hora. Es que es un personaje rodeado de unos escándalos que son francamente inadmisibles. Recuerde que cuando se aprueba la ley de paz total, que nosotros votamos en contra, y que entre otras cosas, siento que en las reuniones privadas con el gobierno eliminamos muchas cosas que eran sumamente peligrosas para el país, sin que la ley me guste, salió menos peor. Yo a veces digo que son monstruos con 100 ojos y uno logra eliminarle 40 ojos. Eliminamos un montón de malos ojos, pero quedó con 60 ojos. Y no debería tener tantos. Pero bueno, pero es que acuérdese lo que pasó después. Viene el proyecto de desmovilización de las bandas criminales, donde básicamente legitimaban la impunidad para los narcos, que la podían pagar con el 10% de sus recursos. Viene Danilo Rueda involucrado en la solicitud de levantamiento de órdenes de captura de personas pedidas en extradición. En extradición. Y esto concuerda con las visitas que hizo él en compañía del hermano del presidente a las cárceles de Colombia, donde ofrecieron a cambio de apoyo político impunidad, que no es una denuncia simple. Yo creo que cuando usted coge el poder del Estado para ofertarle a los criminales que a cambio de que lo apoyen políticamente usted les va a dar impunidad, había un delito sumamente grave, que estábamos hablando que se habían reunido no solamente con extraditables, sino con criminales de lesa humanidad, de todos los pelambres, pasando por paramilitares hasta mafiosos, por supuesto guerrilleros, ofreciendo todo tipo de impunidad a cambio de apoyo político. Yo creo que eso era un tema que el país se le ha olvidado, porque en medio de tanto escándalo y de tanta cosa la dejan pasar. Pero las denuncias que hay sobre Danilo sobre Danilo son sumamente graves y hablan de un actuar delictivo. Hay un personaje muy importante, digamos, en la mesa de negociación con el ELN, que es representante, digamos, como vocero del Centro Democrático, José Félix Laforí. ¿Usted siente que esas negociaciones con el ELN van por buen camino? Y se lo preguntó en medio de una crisis que no es menor, ¿no? Y fue el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz. Pero además, ¿cuál es el rol que usted cree que juega Laforí ahí? Lo primero es, yo no estoy de acuerdo con la presencia del doctor Laforí ahí. Yo no estoy de acuerdo. Si de mí dependiera, no estaría ahí. Porque yo creo que nosotros hemos sido muy claros durante nuestra corta historia política en que nosotros no nos sentamos a negociar mientras no hayan liberado a los secuestrados y hayan hecho un cese unilateral de todas las acciones criminales. Que demuestren que hay voluntad de paz. Uno no puede negociar en medio del secuestro, uno no puede andar sentado con un grupo criminal que secuestra al papá de Lucho Díaz y al papá de muchos otros colombianos. Son 32 los secuestrados de los que tenemos información que tiene el ELN. 32. Ellos no tienen un hijo famoso que se levante la camiseta y ponga libertad para papá, pero aquí hay que pedir libertad para los colombianos. Yo eso no lo puedo aceptar. Yo creo que en Colombia hay una deformación mental, es una perversión mental que los colombianos ya tenemos que repensar. Que es decir que porque usted tiene buenas intenciones, usted tiene derecho a matar, a secuestrar, a cometer terrorismo. Y que esas buenas intenciones le garantizan a usted rebajas e impunidad. Yo creo que eso hay que replantearlo. Yo no creo en el delito político. No creo en el delito político. ¿Y la representatividad de José Félix Laforí en ese espacio como negociador generó fracturas en el Centro Democrático? No, porque en los partidos hay corrientes, hay tendencias, hay matices, y pues cada uno es distinto. Uno no puede pretender que en un partido todo el mundo sea igual.
El doctor Laforí sabe perfectamente lo que yo pienso de su participación ahí, lo sabe el presidente Uribe y lo sabe toda la bancada. Y cada vez que tenemos una reunión, yo vuelvo y lo repito. Y hace parte del debate democrático. Yo no estoy de acuerdo con que el partido esté ahí. Pero todavía más grave me parece las negociaciones con lo que llaman las disidencias de las FARC. Gente que decidió no negociar, que se quedó en el crimen, y gente que habiendo firmado los acuerdos los incumple. Y entonces ahora hay que volverles a dar estatus político bajo ninguna circunstancia. Yo creo que en Colombia tenemos que bajarnos de esa idea de que hay estatus político para los crímenes. Es que eso es enfermo. ¿A cuente qué? Que usted quiera hacer negociaciones, hágalas, pero sobre la base de que son criminales, sobre la base de que van a tener que pagar por algunos de esos crímenes y que usted les puede dar rebaja de penas, pero no los puede volver próceres. Y frente al panorama hacia el 2026, se lo pregunto porque yo sé que falta todavía mucho, pero hay personajes que ya se han proyectado a estar en las elecciones presidenciales. Por supuesto, del Centro Democrático, pues María Fernanda Cabal, y por el lado de los cercanos al gobierno, pues ya Daniel Quintero también anunció que va a participar. Daniel ¿Usted Quintero cómo ve está más eso? cerca de la fiscalía que de la presidencia. Pero si me lo pregunta a mí, sí, yo voy a buscar la candidatura del partido. Yo creo que yo he venido trabajando con seriedad, con honestidad, con ideas, con resultados para los colombianos. Yo creo que Colombia no está en una dinámica de si esto es de izquierda o de derecha. Esto es una dinámica de resolver los problemas. Y modestia aparte, yo creo que yo hoy tengo las condiciones, el conocimiento, la preparación para no andar hablando de las intenciones, sino solucionando los problemas. Que necesita es el examen micro para poder solucionar las cosas. O sea, hay aspiración presidencial claro, hoy. Yo siempre lo he dicho y por supuesto estoy preparándome para en su momento lanzar una precandidatura, ser la candidata y ser la primera mujer presidente de Colombia. O sea, ¿competiría usted en esa precandidatura, hablando de hipotéticos, con María Fernanda Cabal? Sí, señora. ¿Y en el partido eso se ha discutido? Yo creo que todo el mundo lo sabe, no son cosas que se discutan, pero en la política los que estamos adentro pues saben para dónde va cada quien, claro. Y para ese panorama, ¿usted ve liderazgos de la derecha distintos del Centro Democrático que también se estén proyectando allí? Yo creo que evidentemente habrá un candidato de Cambio Radical, que será o el doctor Germán Bancarellas o el senador David Luna. Yo creo que habrá que buscar también entendimientos con el Partido Conservador, que ha sido un aliado natural de todas estas causas. No sé si el senador Cepeda o aparecerán nuevas figuras en el Partido Conservador. Yo creo que aquí hay que buscar que quienes tenemos una visión de defender el sistema productivo y entender que la pobreza, claro, necesita soluciones para las necesidades urgentes, pero necesita soluciones estructurales en el mediano plazo que solo se hacen con el crecimiento económico del aparato productivo. Quienes no creemos en la impunidad como mecanismo de solución de la violencia, sino en la aplicación de la ley y la cárcel para la criminalidad. Quienes creemos en la defensa de la libertad del individuo, pues tenemos que unirnos y tenemos que hacer una coalición sobre la base de esas ideas y con el compromiso que yo creo que es irrevocable de combatir la corrupción. Yo a veces pienso que el gran palo en la rueda que tiene Colombia es la corrupción, porque no es que yo no soy de la teoría que a nosotros nos han gobernado mal y que en Colombia no ha habido pues un solo gobernante que sirva. Nos han gobernado lento. Las cosas que se tienen que hacer no están pasando a la velocidad que necesitamos, porque cada vez que usted mete unos recursos para solucionar los problemas, más de la mitad se nos va en politiquería, burocracia y corrupción. Nosotros necesitamos una gran alianza para que la política colombiana se depure, para que cuando usted quiere ganar rédito político, no lo haga a punta de contratos y de puestos, sino de resultados para los colombianos. Y yo creo que esa tiene que ser una alianza no solamente de los sectores, digamos, que defendemos la productividad y el sistema económico, sino de todos los sectores políticos de Colombia. Senadora, hay una sombra sobre el expresidente Álvaro Uribe, que además también recae sobre el Centro Democrático,
y pues fueron las declaraciones de Salvatore Mancuso cuando fue aceptado por la JEP como compareciente, en las que más o menos él dice pues que tiene pruebas, porque además debe probarlo ante la jurisdicción, de que el expresidente cuando era gobernador sabía del operativo pues que se hizo en el Aro hace 26 años y pues en el que terminó en una masacre. Son acusaciones graves, claro, pero quiero preguntarle a usted qué opinión le merece y además qué posición van a tomar como partido, pues porque seguramente es un proceso que apenas comienza y que seguirá abriendo puertas. Lo primero que yo diría es, yo soy uribista, yo me voy a morir uribista. Yo viví la Colombia antes de Uribe y vi lo que hizo el presidente por este país. Yo no hice parte de su gobierno, no porque no quisiera, sino porque pues, no tuve esa oportunidad. Pero yo como una ciudadana que vivía en el Cauca, que tengo mi familia en el Tolima, yo vi lo que vivía Colombia. Nosotros teníamos en promedio 4.5 atentados terroristas al día. Promedio. Asesinatos que superaban los 30.000. Secuestros. El presidente Uribe logró reducir el 70% del terrorismo, el 90% del secuestro, el 46% del homicidio. Aquí que les gusta sacar las gráficas de cuántas vidas se salvaron. No ha habido un presidente en Colombia que haya salvado más vidas que el presidente Uribe. Claro, aquí ha habido un juego que hay que denunciarlo, que hace parte de las malas prácticas democráticas, y es jugar a destruir los líderes de los otros partidos. Como el presidente Uribe casi que se volvió imbatible en elecciones en Colombia, ha habido una gran campaña de destruir su reputación. Y como las generaciones van pasando, las nuevas generaciones no vivieron la Colombia que nos tocó a nosotros, la Colombia que vivieron sus papás, sus abuelos. Yo era joven en ese momento. Y esas generaciones les han dicho que Colombia era Suiza y que llegó Uribe y armó una guerra. Eso es falso. Yo por eso quiero que los colombianos jóvenes se den cuenta que no ha habido un presidente que haya salvado más vidas en todos los gobiernos. No ha habido un presidente que haya salvado más vidas que Álvaro Uribe Vélez. Pero sobre todo, el presidente Uribe acabó con el paramilitarismo en este país. Yo les quiero contar a esos jóvenes que no les tocó que este era un país paramilitarizado y que muchos colombianos sentían que la única solución que había para enfrentar la violencia guerrillera era el paramilitarismo. Y la primera vez que yo oí al presidente Uribe, que fue en la Universidad de los Andes, yo como estudiante y él fue como gobernador de Antioquia, ¿sabe qué fue lo que más me llamó la atención? Que él dijo, el problema de seguridad de los colombianos lo tiene que atender el Estado. Aquí no puede haber ni guerrilleros, ni grupos paramilitares diciendo que se defienden a la ciudadanía, a los guerrilleros. Fue el primer político en Colombia que lo dijo. Y por eso yo me volví uribista en ese momento. Porque él habló del monopolio de las armas y del poder en manos del Estado, con acabar todas esas violencias privadas. Yo lo recuerdo perfectamente porque fue para mí, como yo dije, este es la persona que yo quiero en política. Y desde entonces yo soy uribista. Decir que el presidente Uribe era paramilitar es absolutamente ridículo de principio a fin. Porque el presidente Uribe no solamente hizo la negociación con los paramilitares, que ojo, aquí me gusta recordar esto, porque muchos gobiernos yo los oigo que dicen, es que cómo se puede hacer una negociación con grupos ilegales que vayan a la cárcel. ¿A quién se le ocurre? ¿Quién va a negociar eso? El presidente Uribe negoció con los paramilitares, que ellos iban 7 años a la cárcel. Usted dirá, pero muy poquito para todos los crímenes que cometieron. Yo estoy de acuerdo. Pero iban a la cárcel. Fíjese las negociaciones con la guerrilla. ¿Cuántos días de cárcel pagaron los de la guerrilla? 0. Pero no solamente eso. Los paramilitares entraron a las cárceles en Colombia. Primero estaban en La Ceja, después los pasaron a una cárcel y después los pasaron a las cárceles de máxima seguridad porque seguían delinquiendo desde la cárcel. ¿Y sabe por qué seguían delinquiendo desde la cárcel? Porque el Estado que teníamos entonces no era capaz de contener la delincuencia y el tamaño de los criminales que eran los paramilitares. ¿Y sabe qué hizo el presidente Uribe? Los extraditó a los Estados Unidos y les pusieron overol anaranjado y los metieron en la cárcel.
Eso entonces dicen, es que era para esconder la verdad. Eso no es verdad, porque es que todos los fiscales fueron, hasta Iván Cepeda fue a hablar con los paramilitares. Entonces, ¿cuál verdad quedaba oculta? Si todo el mundo podía ir a hablar con ellos a sacarles la verdad, con uniforme y en la cárcel. Y entonces yo quiero decir una cosa. Mancuso siempre había dicho que él nunca se había reunido con Uribe, que Uribe nunca había hablado con él, que ellos pues no tuvieron relación con él. Lo dijo, lo han dicho todos esos paramilitares. Y ahora cambia la versión para que le den beneficios en la JEP. ¿Usted cree que la JEP, que fue diseñada para perseguir no el paramilitarismo, las FARC? Esa es una institución que surge del Acuerdo de La Habana para juzgar a las FARC. Y al Estado. Al Estado por las conductas relacionadas con ese conflicto. Es que las conductas de los paramilitares las juzgó Justicia y Paz. Se denunciaron más de 7.000 crímenes. Se encontraron yo no sé cuántos cadáveres de desaparecidos, más de 70.000. Se denunciaron pues el asesinato. Se metieron a la cárcel a más de 3.000 paramilitares. Y entonces la JEP ahora está muy preocupada por el paramilitarismo. ¿Y dónde están las verdades de las FARC? ¿Dónde está la FARC política? ¿Dónde están las fosas comunes de las FARC? ¿Dónde están las rutas del narcotráfico de las FARC? A mí me parece que aquí lo que empieza a aparecer es el origen político de las FARC, de la JEP, que era 5 personas. ¿Quiénes nombraron los magistrados de la JEP? Se le olvida a los colombianos, yo se los tengo que repetir. 5 personas, todos extranjeros, salvo la mujer que era una farmacéutica de la Universidad Nacional. Pero creo que lo cierto es que en los 2 periodos presidenciales de Uribe, pues sí se cometieron violaciones a los derechos humanos, claro, que apenas están un poco esclareciéndose, como los casos de falsos positivos. Yo discrepo de eso. Yo discrepo de eso. Los falsos positivos se conocieron en el gobierno del presidente Uribe. Y el presidente Uribe metió a la cárcel a los miembros de la fuerza pública responsables de eso. Y no solamente eso, le abrió un boquete al fuero penal militar para que todo el que fuera responsable de un falso positivo se fuera a la cárcel. ¿Sabe quién sacó de la cárcel a esos genocidas? El Acuerdo de La Habana. Estaban en la cárcel. Entonces yo creo que los colombianos no se pueden echar unas historias que no son. El presidente Uribe fue contundente en el procesamiento de los falsos positivos. ¿Usted puede creer que haya un miembro de la fuerza pública que se vaya a Suacha y coja un muchacho inocente y se le ponga un uniforme y vaya y lo acribille en un potrero, lo haga pasar por guerrillero y que quede impune? Eso no puede pasar. Es que eso no puede pasar. Obviamente usted lo tiene que meter en la cárcel hasta que se pudra. Ahora, tampoco uno puede decir que son 6.200 muchachos que asesinaron así. Falsos positivos son muchas cosas. Le voy a dar unos ejemplos y usted me dice si cree que es lo mismo. Un muchacho, un soldado que está por la noche por allá en el monte, oye un ruido, grita quién es, nadie contesta, se asusta, dispara y resulta que era un campesino. Y le pone una pistola para decir que estaba armado. ¿Es igual a lo de Soacha? No. Es un pelado que cometió un error, que se asustó, pero que nunca tuvo la intención de matar a un inocente. Yo creo que son cosas distintas. Otra cosa, otro falso positivo. Usted se encuentra al jefe guerrillero que viene persiguiendo hace meses, pero se lo encuentra por fuera de combate y lo mata. Está mal hecho, porque usted no tiene por qué matar, ejecutar a una persona. Pero no es lo de Soacha. Yo creo que aquí, o sea, si uno quiere hablar de lo que pasó en Colombia, hablemos de lo que pasó, pero con toda la verdad. No lloremos solo por un ojo. Porque ¿dónde están los más de 30.000 asesinatos de las FARC? ¿Dónde están las víctimas del secuestro? ¿Dónde están los 4 billones de pesos que le sacó las FARC en secuestros a los colombianos? ¿Dónde están las reparaciones a los miles de pueblos en los cuales las FARC ponía bombas y dinamitaba los mercados de los pueblos con los campesinos inocentes haciendo mercado? De eso sí no hablamos. Entonces yo creo que aquí está bien, hablemos de lo que pasó. A mí no me da miedo ni al presidente Uribe.
es que nosotros repudiamos los falsos positivos. Bendito Dios. Bendito Dios, ¿qué colombiano va a estar de acuerdo con eso? ¿Qué colombiano puede estar de acuerdo con eso? Pero hablemos también de lo que hicieron los guerrilleros, que los tienen en el Congreso, impunes y sin confesión. En ese orden de ideas, y ya para cerrar, ¿usted cree que podría haber alguna posibilidad de que el expresidente Uribe, simplemente de pronto por responsabilidad de mando, por haber sido quien gobernaba en ese momento, debería pedirle perdón a las víctimas de falsos positivos, que es además un reclamo histórico de ellos y que asumió Petro hace unos meses? Hombre, yo creo que uno puede pedir perdón de las cosas que uno en cierta manera tiene culpa, pero de pedir perdón por algo que usted jamás hubiera tolerado. Y yo le pongo mucho el ejemplo a la gente de lo siguiente. Imagínese que yo ahorita quisiera ofrecerte algún desayuno después de esta entrevista y le dijera a Eduard, mi asesor, vaya y compre un desayuno, pero vaya y compre lo más barato que lo consiga, pero acuérdese bien barato pues, y Eduard va y se lo roba. Y entonces dice, no, es que como lo más barato era robármelo. Uno no puede decir que pedir resultados signifique que usted esté promoviendo el delito. No puede ser. Uno cuando da una instrucción supone que la persona va a cumplir la ley, más cuando es un funcionario público. Y entonces que a mí me digan que uno tiene como que ser responsable porque uno era el jefe, me parece muy complicado, porque es que la responsabilidad está en la manera como tú lideras, en el ejemplo que tú das, en la manera como tú conduces un país, pero no puedes ser responsable de quien comete un delito. Ahorita hay falsos positivos, se los van a adjudicar al presidente Petro. Cuando un soldado va y mata a otro soldado como esta mañana por una riña, es culpa del presidente Petro. Uno no puede inventarse responsabilidades sobre las personas que no le corresponden, porque parte del derecho de las cosas es que cada quien asuma lo que le corresponde. Y lo que le corresponde no es que porque usted es presidente le corresponde todos los delitos que han cometido los funcionarios públicos. Eso es ridículo, ¿sí? Eso es ridículo. No responde el presidente Petro porque su jefe de seguridad haya hecho un polígrafo a la niñera, pero sí le toca al presidente Uribe responder por lo que hace un soldado en cualquier lugar de Colombia. Y yo creo que uno tiene, o sea, la justicia no es decir que todo el mundo es culpable de todo lo que pasa. La justicia es atribuir a cada uno su responsabilidad. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Fue una conversación muy amena, hablamos creo que de muchos temas, no solo de los de coyuntura. Entonces yo le doy las gracias a todas las personas que atendieron esta invitación para escuchar a la senadora Paloma Valencia. Como ustedes pudieron oírla durante la entrevista, confirmó además su aspiración presidencial para el 2026 y bueno, se habló de paz total, salud, de falsos positivos, de procesos de paz, y creo que es un aporte muy grande para el país pues poder escuchar visiones distintas. Muchísimas gracias a todos y nos veremos en otro episodio de Entrevistas El Espectador. Muchísimas gracias.